Amén. Bendito sea nuestro Dios eterno, todopoderoso. Le damos gracias a Dios porque el Rey de la Gloria hasta aquí nos ha mantenido con vida, en salud. Gloria al bendito nombre de nuestro Dios, en armonía, en paz. La paz que Dios nos da, que llega directo del cielo a nuestro corazón. Le damos toda la gloria a nuestro Rey eterno, todopoderoso, por su gran bondad. Es lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Alabado y glorificado sea su poderoso nombre. Bendito sea nuestro Rey glorioso. Seguimos con esta secuencia de este precioso estudio, no porque lo diga yo, sino porque está en la palabra de Dios. Precioso estudio del Espíritu Santo hermoso, que es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: Padre, la obra que tú me diste que hiciese en la tierra, yo ya la terminé. Ahora siguen estos, sus discípulos, que ahora somos nosotros en esta generación, todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que quiere el Espíritu Santo de Dios, que conoce la palabra, que anhela conocer más y más de Dios, se convierte en un discípulo de Cristo. Y por eso esta palabra es para nosotros también. Cuando dice: pero no los dejaré huérfanos, no los voy a dejar solos, les voy a dejar otro como yo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a guiar, el Espíritu Santo les va a enseñar, va a interceder por ustedes, los va a consolar, los va a liberar. El Espíritu Santo les va a revelar todas las cosas. Así que la palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Gloria al bendito nombre del Rey de Gloria. En el estudio pasado vimos los simbolismos del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, conforme a lo que dice la palabra de Dios, vivir, ¿qué es vivir en el Espíritu? Vimos los simbolismos. Vimos los simbolismos que aparecen en la palabra de Dios refiriéndose al Espíritu Santo hermoso, donde nos dice la Escritura que simboliza el agua. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En San Juan 7:37, simbolismo, el agua. Lo mismo que le dijo a la mujer samaritana: créeme, mujer, dice, el que bebiere de esa agua del pozo va a volver a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Amén. Refiriéndose al Espíritu Aleluya. Santo. Sino Gloria que el a agua Dios. que yo le daré será dentro de esa persona una fuente que salte para vida eterna, un manantial inagotable que está fluyendo, fluyendo, fluyendo. Por eso diariamente tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Ya Jesucristo ya nos lo dio. Ya ahora depende de nosotros anhelarlo, buscarlo, sentirlo. Y gloria a Dios por ello. Bendito sea el Señor. Vamos a la palabra del Señor en el capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a leer un solo versículo y conforme el Espíritu Santo de Dios nos vaya dando, vamos a ir desglosando esta bendita palabra de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Rey amado. Capítulo 8 del libro de Romanos. Que este capítulo 8, los teólogos le llaman que es la constitución de la vida cristiana. Es donde se rige el cristiano, el estilo de vida que debe de llevar un verdadero cristiano. Así como todos los países tienen su constitución, también aquí el capítulo 8 le llaman así, el capítulo 8 de Romanos. Romanos tiene 16 capítulos y esta es la mitad del libro de Romanos, que nos enseña cómo vivir. Es la constitución del hijo, de la hija de Dios. Es un estilo de vida. Dice así la bendita palabra, capítulo 8, versículo 1 del libro de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está Espíritu con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando aparece en la Biblia Espíritu con E chica, está hablando del espíritu del hombre, de los espíritus inmundos, de cualquier espíritu. Pero cuando habla, porque sabemos que el Espíritu Santo
es una persona y se nos ha enseñado que nombres propios son con mayúscula. Así que Espíritu es con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. No hay ninguna condenación para los que ya están en Cristo Jesús. ¿Cuál es el primer paso? Recibir a Jesús en nuestro corazón. Es el primer paso. Ahora, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces dice la palabra de Dios que cuando hemos oído el evangelio de nuestra salvación y cuando hemos creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y fuimos sellados no solamente para vivir en esta tierra, sino dice hasta el día de la redención, hasta cuando Cristo venga o entreguemos cuentas a nuestro Dios, un día cuando estemos delante de él, allí está, hasta ese día está el Espíritu Santo con nosotros. Esto es glorioso. Esto es algo tan precioso, es un tesoro. El Espíritu Santo es un tesoro que llevamos los hijos de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Como les decía hace un momento, vimos los simbolismos del Espíritu Santo. Simboliza el agua que limpia y también simboliza el fuego que purifica. 3:16 de San Juan nos dice la bendita Escritura, hablando Juan el Bautista, cuando nos dice: yo la verdad, dice, los bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar ni la correa de su calzado, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El fuego que purifica. Bendito sea nuestro Rey bien amado. Amén, Damos aleluya. gracias a Dios por ello. Gloria Santo, a hermoso, Dios. bendito sea la Gracias, palabra de Dios. Jesús. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para seguir con este precioso Amén. estudio, donde mi deseo como pastor es que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, que sean dirigidos por el Espíritu Santo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos de que hay tanta falsedad. Ahora es el poderoso Espíritu Santo el que nos guía. A él nadie lo puede engañar. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Señor del cielo y de la Padre tierra, Santo, en este momento, te alabamos y te glorificamos, te honramos, Rey de la Gloria. Pedimos esa dirección poderosa de tu bendito Espíritu Santo, sí, Señor, para predicar tu palabra sí, con bendito denuedo, Dios amado, con poder, que tu nombre con sea señales, exaltado, con Señor. milagros, Toma control, con prodigios, toca con los maravillas. corazones, toca Señor las eterno, vidas, toma Señor, control a través de toda mente del cautiva Señor, a la obediencia al que tú Señor toques las Jesucristo. vidas, Señor Glorioso, amado. amado Jesús, Atamos sé todo tú lo en que los controla corazones, las Espíritu mentes y los Santo, corazones, rompe toda potestad Padre, inmunda, en todo el lo que nombre impida de la Jesús. bendición que tienes para tus Declaramos hijos, Señor amado. victoria, Y declaramos esa protección divina de libertad, la cual Dios, en las disfrutamos, de la vidas, cual en los gozamos, corazones, conforme al Salmo que tú 91, transformes el y que habita el llene abrigo los del Altísimo morará corazones, bajo la Padre, sombra del en Omnipotente. el nombre de Dirigido Jesús. por el Espíritu Santo de Gracias, Dios, en Espíritu estos tiempos de Santo, apostasía, maravilloso. en Gracias, estos tiempos Señor. difíciles, Te en damos estos la tiempos gloria, donde, Jesús. donde hay Te temores, damos hay la pánico honra, por la Jesús. pandemia, por tanta Gracias, cosa, Espíritu temblores, de todo Dios lo que está precioso. pasando, desastres Te naturales. amamos, Dios. El Espíritu Te amamos, Santo Jesús, es el que porque nos tú guía eres el y Rey el de cual Reyes, nos Dios. dice a Tú nuestro eres el corazón Señor de que no nos señores, turbemos Padre. ni tengamos miedo. Gracias, Tener esa Jesús. plena confianza Te 100% amamos. en el Rey Te de la Gloria, bendecimos. echando todo temor, echando Te toda ansiedad alabamos, sobre Rey Él, Jesús. porque Él tiene cuidado Sí, de nosotros. Señor. Sí, En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Gloria a Cristo. está diciendo, ahora pues, ¿qué quiere decir? Conjunción, por lo que vengo diciendo. Por lo que viene diciendo en el capítulo 7, está hablando de la ley del pecado. Eso dice, por lo que vengo diciendo, ahora pues, luego él exclama y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está aplicando un término aquí de los que eran condenados a muerte, donde ya no tenían esperanza. Ahora, nosotros, dice la Biblia que estábamos sin fe, sin Dios, sin esperanza. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros, dice la bendita Escritura, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su grande misericordia.
y juntamente con Él, dice, nos dio vida. Por gracia somos salvos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que el apóstol Pablo viene relatando todo el capítulo 7, habla de la ley, del pecado que mora en nosotros. La escritura desde Génesis viene diciendo que el hombre, el ser humano, la naturaleza humana está inclinada al mal. Ciertamente, dice, el Espíritu de Dios no va a contender con el hombre porque el hombre está inclinado al mal. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que inclina todo para bien, más todo obra para bien para los que amamos a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por su Espíritu Santo, que Él es el que transforma las vidas. Alabado sea su santo y bendito nombre. Así que los simbolismos del Espíritu Santo: el agua, el fuego, el aceite que es el que nos unge, dice la bendita Escritura. Es más, Jesucristo, estando en este cuerpo, Él mismo necesitó la unción del Espíritu Santo, porque aunque era Dios, pero se despojó de sí mismo, tomando su forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Por eso dice la Escritura en Hechos 10:38, como Dios ungió con su Espíritu Santo a Jesucristo de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa unción del Espíritu Santo, la unción que él recibió cuando regresó del desierto, dice la Biblia que vino lleno del Espíritu Santo. Y el mismo Jesús no empezó su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo de Dios, aunque tenía el conocimiento pleno. Los discípulos también él mismo les dijo, les enseñó, les instruyó a los discípulos y les dijo: no se muevan de allí, del aposento alto, no vayan a predicar hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Cuando les dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos allá en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hasta donde estamos nosotros, testigos del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Esperen la promesa, no salgan a predicar hasta que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Y así lo hicieron. Por eso Pedro, en su primer sermón, lleno del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000. En el segundo sermón, 5,000. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es el que hace la diferencia. Bendito sea el Señor. Vemos que el apóstol Pablo también no empezó su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y es lo mismo en este tiempo. Nadie puede empezar un ministerio si no está lleno del Espíritu Santo de Dios. Si no, no pasa nada. No hay poder, no hay señales, no hay milagros, no hay prodigios, mucho menos maravillas. No hay transformación de vidas, no hay conversión. ¿Por qué? Porque la diferencia es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pablo aquí está hablando de que el capítulo 7, el libro de Romanos, usted lo puede leer todo completo en la casa, está hablando del pecado que mora en nosotros. Por eso el Espíritu Santo es el agua que limpia. El Espíritu Santo es el fuego que purifica. Es el aceite que nos unge. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, porque la Biblia dice allá en Isaías que la unción es la que rompe todo yugo de esclavitud, la que rompe Amén. toda potestad inmunda, la que hace Amén. que retrocedan las huestes espirituales de maldad. Es el Espíritu Santo que Aleluya. mora en nosotros. Amén. Porque mayor es el que está en nosotros Amén. que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Creámosle a esta palabra de Dios. Amén. Y que el anhelo más ferviente de todo cristiano sea conocer al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Primero Dios. es anhelarlo, Amén. desearlo, para que el Espíritu Santo venga a nosotros. La palabra de Dios nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llame se le abrirá. Está refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, porque después dice la bendita Escritura: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Y añade: si vosotros, siendo malos, le saben dar buenas cosas, buenas dádivas a sus hijos,
cuánto más nuestro Padre Celestial, que es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de bondad, les dará el Espíritu Santo al que se lo pidiere. O sea que esto es gratis. Amén, y esto gloria es a por Dios. fe. Glorioso, amado Jesús, le damos gracias. También el simbolismo del Espíritu Santo, dice la Biblia allá que es como paloma también. Es una paloma que representa la paz que aunque todo el mundo esté en pánico, todo el mundo esté en temor, en miedo, Dios envía una paz desde el cielo, atravesando todas las huestes espirituales de maldad, directo del cielo al corazón. A que Jesús, cuando él dijo, era muy cierto: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en mí, creed en Dios también. Amén, y el que aleluya. nos da esa convicción es el Espíritu Santo Gloria de a Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a estar convenciendo todo el caminar cristiano, todo lo que estemos en esta tierra, en esta vida. El Espíritu Santo nos va a dar ese Aleluya. convencimiento, nos va a traer esa convicción. ¿Quién trae la convicción de que Cristo viene pronto? Es el Espíritu Santo de Amén. Dios. ¿Quién es el que trae convicción de que esta palabra es verdad? Amén. Es el Espíritu Santo de Dios. Es obedecer Gloria por a Dios. medio del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo siempre va a entrar nuestro razonamiento, nuestras ideas, nuestro intelecto, pero cuando viene el Espíritu Santo rompe esa barrera y lo creemos en nuestro corazón. Amén. Por fe de que Jesucristo viene otra vez a la tierra. Aleluya. Y que también hay señales que Él nos advirtió. En Mateo 24 están las señales cuando Él nos dijo: mirad que nadie os engañe. Primero habla de la falsedad dentro de los religiosos, si se puede decir así, dentro de las iglesias, porque vendrán falsos cristos, van a venir unas falsedades. Habló de las 7 falsedades que hay: falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos, falsas iglesias, falsos testigos. Habló de las 7 falsedades de las cuales estamos viviendo en este tiempo. Pero después dijo: vendrán plagas, de lo cuales el mundo ya está sufriendo la primera. Pero estas son las advertencias que Él nos dijo, que dice que es principio de dolores. ¿Y quién está dando esa convicción de que eso es cierto? El Espíritu Santo de Dios. Pero es principio de dolores solamente. Pero Él mismo dijo: aún no es el fin. Pero a nosotros los discípulos, a sus hijos, les dice: cuando vean estas cosas, levanten su mirada, erguíos, porque vuestro galardón, vuestra salvación está cerca. La redención está cerca. Aleluya. Gloria a Dios. Ustedes, dice, levanten su mirada. Mientras el mundo está en pánico, ustedes tengan el gozo del Espíritu Santo. Aleluya. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Gloria al bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro simbolismo del Espíritu Santo es la lluvia de bendiciones. Sabemos, estoy haciendo un recuento de lo que vimos la semana pasada para entrar en materia en el estudio de hoy. Así que de la lluvia, cuando dice la Biblia que en Isaías 61:3 que somos plantío de Jehová para gloria suya. El Señor nos compara con plantas, y una planta necesita la lluvia forzosamente. Así que dice, también Jesús nos comparó con árboles. Dice: o somos árboles que dan el fruto bueno, o el fruto amargo, el fruto malo. ¿Qué fruto estamos dando para Dios? Él envía la lluvia, que es el Espíritu Santo de Dios, y de nosotros depende qué fruto agradable estamos dando para nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Cuando Juan el Bautista vino predicando, dice: haced frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha ya está puesta. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero si estamos recibiendo esta lluvia, esta bendita agua del Espíritu Santo de Dios, vamos a dar fruto agradable a nuestro Dios. Amén, Y aquí aleluya. están los frutos en esta bendita palabra de Dios. Otro simbolismo, el viento. Dice que en el día de Pentecostés vino un viento recio, lo cual llenó toda la casa, y los 120 que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Se les repartieron lenguas como de fuego, pero en esa ocasión vino un estruendo recio, viento recio. Pero que también dice la Escritura que cuando Elías estaba en la cueva, vino en un viento apacible.
Así que forma de viento o apacible o estruendo, pero es el Espíritu Santo de Dios que a veces nos habla suavemente, a veces es en estruendo. Dios no tiene un molde en especial, como muchos creen que así tiene que ser. Está la palabra de Dios que nos instruye y el Espíritu Santo que nos revela todas las cosas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Así que no le podemos creer a ningún hombre, por muy educado, por muy intelectual que sea, sino que sea el Espíritu Santo de Dios el que sea el que nos dirija. Gloria por eso dice la Escritura aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando habla de la carne, habla de la naturaleza humana, la naturaleza caída del tiempo de Adán. El primer Adán, dice toda esa naturaleza, la carne, eso está hablando. Cuando usted ve la carne, aquí en la palabra, los que no andan conforme a la carne, conforme a la naturaleza humana. Esos los que andan conforme a la carne, conforme a esa naturaleza, no pueden agradar a Dios. Así que necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Otro simbolismo del Espíritu Santo de Dios, vemos que es el vino nuevo, que tenemos que desechar todo lo viejo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice la Escritura en Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva. Ahí está el vino nuevo, el vino del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, dice, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ya, nueva criatura, vino nuevo. El vino nuevo en odres nuevos, ya lo viejo ya tiene que desaparecer, sino que Él pone su vino nuevo, su Espíritu Santo en una criatura nueva, aquel que ha resucitado juntamente con Cristo, todo aquella que ha nacido de nuevo. Gloria el nuevo nacimiento, allí ya lo viejo ya pasó, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, viene el vino nuevo de Dios. Bendito sea el Señor, le damos toda la gloria a Dios. Eso vimos los simbolismos del Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a ver qué es vivir en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Romanos capítulo 7, vamos a vivir la palabra de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. En el versículo 7 dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que dice el apóstol Pablo, está hablando, desde ahí está empezando a hablar de lo que es el pecado, de lo que es la carne, el sentir de la carne. En Romanos 3:10 nos dice la Escritura que no hay justo, ni aun uno, no hay justo. No es por lo buenas personas, la buena gente que es que va a llegar al cielo. Por sus obras nunca va a poder llegar a ser, por muy buena persona que sea. Se necesita recibir a Jesús en su corazón. Amén. Si la palabra de Dios lo dice, es que eso es. En Isaías la palabra de Dios nos dice que nuestras obras, por muy buenas que sean, son como trapos de inmundicia delante de Él. Y aquí dice que no hay justo ni alguno. Lo que nos justifica es la sangre de Jesucristo, donde nos dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre fuimos justificados, aparecemos justos delante de Dios por el sacrificio de Cristo, por esa sangre bendita derramada en la cruz. Allí es donde nosotros aparecemos justos. No hay justo ni a uno. Lo que nos justifica es la sangre de Jesucristo de Nazaret. Ahora en Romanos 3:23 está una sentencia donde nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 sigue diciendo la palabra de Dios, en Romanos capítulo 6, versículo 23, donde nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero no nos conformamos solamente con la salvación, sino que ahora viene el bendito Espíritu Santo, el que nos va a revelar más cosas todavía. Esto es fantástico, es emocionante todo esto, porque el Espíritu Santo siempre nos va a dar cosas nuevas.
a que la vida cristiana no sea aburrida, a que la vida cristiana no sea monótona, que no sea rutina, sino que el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a estar dando cosas nuevas. Recordemos que es el manantial inagotable, es una fuente que salta para vida eterna, es el río de Dios, el río de sus delicias, los ríos de agua viva que están fluyendo dentro de nosotros. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios. Dice Aleluya. la bendita Escritura, gloria a Dios. Capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 15. Aquí está. Versículo, a partir del versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por ejemplo, un alcohólico, muchos ya no quieren tomar, pero dice, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar la droga, no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de estos pensamientos de inmundicia, de lascivia, no puedo. Porque es lo que dice la palabra de Dios, el hombre está inclinado al mal, porque lo que hago, dice el apóstol Pablo aquí, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muchos dicen, yo me quiero consagrar, pero no puedo. Y sigue diciendo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No soy yo, es esa naturaleza pecaminosa que está dentro de mí, que mora en mí. Esto es lo que hace que el pecado se manifieste, que salga a la luz. Por eso dice la Biblia que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los chismosos, dicen, ni los que andan en orgías, no pueden heredar el reino de Dios. Porque muchas veces lo que la Biblia dice aquí, que lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, eso hago. Sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Digo, qué bonita la palabra de Dios, qué hermoso culto, qué preciosa alabanza. Oh, me inspira. Pero como no está lleno del Espíritu Santo de Dios, por eso es que está inclinado al mal y lo vuelve a hacer otra vez. Pero lo que explica en el capítulo 8 el apóstol Pablo, de vivir en el Espíritu, de vivir conforme al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo es el que va a quitar de nosotros todo ese mal que estaba en nosotros cuando estábamos sin Cristo, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Sigo leyendo. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Cautivo es esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire la expresión del apóstol Pablo en el versículo 24. 7:24, como que resalta este versículo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya está haciendo una pregunta. Primero dice, lo que no quiero hacer, eso hago, lo que aborrezco, eso hago. El pecado que mora en mí, eso es lo que lo hace. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego da la respuesta en el siguiente versículo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Dios nuestro. Él es el que nos va a librar de este cuerpo de muerte, del pecado que nos tenía cautivos, que nos tenía esclavizados, que le obedecíamos al pecado. Viene el poderoso Espíritu Santo de Dios. Primero el sacrificio de Cristo. Él dijo, la obra que me diste que hiciese en la tierra, yo ya terminé. Él está ahorita mismo, Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, dice la palabra de Dios. Aparte que el Espíritu Santo de Dios, en esta tierra, aquí en esta tierra, Él es el que intercede por nosotros, y en el cielo, Jesucristo a la diestra del Padre, intercediendo por los pecadores, por los que le fallamos a Dios. Allá está nuestro intercesor, nuestro abogado. Cuando dice la Escritura,
Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis, dice el apóstol Juan. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, el que borra nuestras rebeliones, el que borra nuestros pecados con su sangre bendita, por ese sacrificio que no fue en vano, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Y luego dice, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en ese sacrificio, dice, no se pierda, no vaya a la condenación eterna, sino que vaya a la vida eterna. Y Pablo el apóstol aquí nos dice, ya empezando el capítulo 8, ahora pues, por eso que vengo diciendo del pecado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando vino la respuesta, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Bendito sea el Señor, que Él es el que nos libra del cuerpo de muerte. Y sigue diciendo, añadiendo, es una secuencia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, ya somos salvos de la condenación eterna. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está el Espíritu Santo de Dios que entra en acción en todo aquel que ha creído en este sacrificio. Todo aquel que ha creído, viene el bendito Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que a todos se nos dio una misma medida de fe, una misma medida. El Espíritu Santo fue derramado en nosotros y de nosotros depende esa llenura que es diariamente. Diariamente tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Aleluya. El salmista dice, Salmo 92:10, él nos da una clave ahí, cuando dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, el aceite del día, no el de ayer, el de antier, no la unción de hace 8 días, de hace 1 año, 2 años, no, es diariamente el aceite fresco, seré ungido con aceite fresco. Ahí viene la llenura del Espíritu Santo. El rey David experimentó esto cuando dijo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Está hablando de una llenura del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su santo nombre. Vamos a seguir leyendo aquí en el capítulo 8 del libro de Romanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ley está hablando aquí? Porque había leyes ceremoniales y leyes morales. Aquí nos ha librado de las leyes ceremoniales. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios que ellos querían seguir haciendo esas leyes ceremoniales, los ritos que ellos hacían, dicen no, dice ya ahora ya es por fe, ahora es por gracia que somos salvos, ya no es por obras para que nadie se gloríe, ya no es por esos ritos, por esas fiestas ceremoniales, ritos ceremoniales que hacen de esa ley, aunque la ley moral esa sigue vigente hasta el día de hoy. No matarás, no fornicarás, no levantarás falso testimonio. La ley moral sigue vigente. Lo que nos ha librado es de las leyes, de esos ritos, sacrificios de animales. Eso es lo que nos ha librado de esa ley. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. De esa ley ceremonial, que no nos confundamos. Bendito Aleluya. sea el Señor. La ley moral sigue Bendito vigente Dios. hasta el día de hoy. Porque en el Nuevo Testamento aparecen también los 10 mandamientos de Jesús, los cuales los voy a dar después. Bendito Dios. Porque la ley del Espíritu de vida, dice, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Del pecado también, dice, porque el Espíritu Santo es el que nos libra de todo ello. Y de la muerte. Ya no vamos a la condenación eterna. Sabemos por la Escritura que hay 3 tipos de muerte. La muerte física, que eso la conocemos todos y que todos vamos a tener ese fin en esta tierra. Cuando dice la Escritura que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos, y que el Espíritu que Dios sopló en nosotros, ese aliento de vida, se dice la palabra de Dios en Eclesiastés, que se lo vamos a devolver. El Espíritu del hombre vuelve a Dios que lo dio.
Así que los días en esta tierra, dice el libro de Job, que ya todos ya están determinados. Ya Dios sabe el tiempo que vamos a estar en esta tierra. Amén. Pero lo Aleluya. que estamos haciendo es preparándonos para la vida eterna. Y no hay Gloria a Dios. mejor maestro Aleluya. que nos puede preparar que el Espíritu Santo de Gracias, Dios. Jesús. Porque Jesús lo dijo, Él los va a guiar, Él les va a enseñar bien a ser nuestro maestro, Amén, el Espíritu Santo. Santo. Por eso es bien importante que todo hijo de Dios, toda hija de Dios, conozcan al Espíritu Santo. Amén. En esta dispensación de la gracia, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Porque dice el apóstol Pablo, cuando es inspirado por el Espíritu de Dios, dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es esto, lo que no vemos, pero lo creemos. La fe es la plena seguridad de lo que estoy esperando. Eso es lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Esa es la fe por el Espíritu Santo hermoso. Es una convicción, no es una confusión ni que estemos dudando. Tenemos esa convicción. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el tesoro que tenemos? ¿Qué nos está esperando después de esta vida? Sabemos por el Espíritu Santo de Dios, y esto es una firme 100%, una convicción que nos da el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Sigue diciendo capítulo 8 en el versículo 3, vamos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y la causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, está hablando del sacrificio de Jesús, que Él condenó el pecado allí en la cruz, ahí lo clavó. Ahí clavó toda enfermedad, todo pecado. Allí fue cuando Él dijo, consumado es. Dice, ahora sí, todos los que crean en mí no van a la condenación. Sigue diciendo la palabra de Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la naturaleza humana, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es vivir en el Espíritu. Es un estilo de vida, guiarse por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar, bendito sea el Señor, todas las cosas. Porque habla de la carne, la naturaleza humana. En Gálatas 5:19 usted va a ver una larga lista de cuáles son manifiestas las obras de la carne. Y si quiere vamos para allá, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Bueno, vamos a empezar versículo 16. Gálatas, versículo 16, 5, capítulo 5, versículo 16. Gloria a Dios para sellar esto, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Porque esto es bien importante que lo sepamos. Manifiesta quiere decir que se ve, que se le nota a la persona. Se ve, sale a la luz. Eso quiere decir manifiesta. 5:16 de Gálatas. Dice la Escritura bendita. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sigue hablando del Espíritu y de la carne. Y ahorita vamos a ver cómo allí está el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero también está la naturaleza humana, que esa no nos vamos a poder despegar nunca. Quien le jala la rienda a esa carne, a esa naturaleza humana, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que todo hijo de Dios lo necesitamos. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo el siguiente versículo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, no se llevan. El Espíritu Santo y la carne, la naturaleza humana no se llevan. Está la Escritura muy clara. Se oponen entre sí. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La que no hagas, no, que yo quiero ver las cosas gloriosas, las cosas celestiales, me quiero consagrar, pero dentro de mí esa naturaleza humana, ahí está, oponiéndose contra las cosas del Espíritu Santo.
dice la escritura, el siguiente versículo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no estamos bajo esa ley, la ley que existía antes, sino que de lo que yo les decía, de los ritos ceremoniales, de esa ley. Ya no estamos conforme a la ley, ya no necesitamos hacer todos esos sacrificios de animales. Ahora la Biblia dice que sacrificio de alabanza vengo a darte a ti, Señor amado. El que sacrifica la alabanza, dice el Salmo 50, versículo 23, el que sacrifica alabanza, ya no sacrificio de animales, el que sacrifica alabanza, adoración, este es el que me honra. Honremos al Rey de la Gloria con las alabanzas gloriosas, que ya no traemos esos animales, ya no traemos ovejas, ya no traemos machos cabríos, becerros, becerras, dice la Biblia ya que traían palominos, ya no, ahora es sacrificio de alabanza, de adoración, y esto es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 5:18 nos dice la escritura, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Estaba investigando lo que es la palabra disolución. La palabra disolución quiere decir que es un disolvente, que cuando tú te mezclas en esta embriaguez del vino, cuando dice no te embriagues con vino, con ese alcohol del mundo, tu vida se disuelve ahí, se gasta ahí, se desperdicia ahí. Eso quiere decir disolución, se desperdicia en el alcohol. No, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Mejor disuélvete dentro del Espíritu Santo, que tu vida se gaste en las cosas del Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir disolución, quiere decir una vida desperdiciada, una vida que está disuelta, que está controlada por el alcohol. Mejor que seas controlado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a desglosar ese versículo. Eso quiere decir, no seas controlado por el vino, el cual, como dice, hay disolución. Eso es lo que te controla, el vino. Mejor que te controle el Espíritu Santo de Dios. Mejor ser lleno del Espíritu Santo de Dios, que sea el que te controle el Espíritu Santo de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya no se embriaguen con ese vino, que van a tener un gozo momentáneo, pasajero. Va a haber disolución, te vas a perder, vas a desperdiciar tu vida. Como el hijo pródigo, que dice que desperdició su vida en bienes, sus bienes, desperdiciando su vida. Afecta hasta los órganos internos, desperdiciando esa vida. Mejor sé lleno del Espíritu Santo. Lo que te controle es el Espíritu Santo de Dios. Mejor llénate del Espíritu Santo de Dios, porque aquí la palabra de Dios del versículo que leímos es que dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Desde hace mucho hemos estado oyendo que dentro de nosotros hay dos fieras peleándose. ¿Cuál va a ganar? La que más alimentemos. La fiera que más alimentemos. Si estamos alimentando el espíritu con las cosas del espíritu, eso va a ganar, va a sujetar la carne. Pero si vamos a alimentar más la carne, ahí esa va a ganar también. Están las dos fieras dentro de nosotros luchando. Pero la fiera que más alimentemos, la que esté más fuerte, esa es la que va a ganar. Así que mejor llenar las cosas del Espíritu Santo. Porque ya vimos la semana pasada en San Juan 14:17, donde nos dice la bendita Escritura, el Espíritu Santo, al cual el mundo no lo puede ver ni lo conoce. Pero vosotros, dice, lo conocéis, porque mora en vosotros y está con vosotros. Está dentro de ustedes, está a un lado de ustedes. Es el Espíritu Santo. Y los que hablan, dice, del mundo hablan. El mundo los oye. Pero el que habla del Espíritu, los espirituales son los que lo oyen. Por eso el mundo no nos puede entender. El mundo no, dice la palabra de Dios, el mundo no nos conoce porque a él tampoco lo reconoció. Pero cuando se manifieste, dice la palabra de Dios, el Hijo de Dios, cuando se manifieste, cuando aparezca, entonces dice la Biblia que lo vamos a ver cara a cara. Y el que sabe estas cosas por medio del Espíritu Santo se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Pero estas cosas solamente las puede entender el espiritual. El hombre carnal, el hombre natural no las puede entender. Por eso siempre va a haber críticas, va a haber burlas, porque no las puede entender por la ignorancia que hay de las cosas espirituales. De Jesús mismo se burlaron, hasta decían, demonio tiene, y por Belcebú es que echa fuera demonios. ¿Por qué? Porque el mundo no lo puede ver, ni lo conoce. Y uno de los ejemplos más grandes, que vemos es, por ejemplo, en capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo, que siendo Saulo de Tarso, dice la escritura que él venía persiguiendo a los hijos de Dios, a los cristianos, y entonces dice que iba camino a Damasco cuando se le apareció Jesús. Se le apareció Jesús y dice que se cayó él. Muchos dicen que del caballo, no sé, se cayó. El punto es que él cayó a tierra. Y entonces dijo, cuando oyó la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Porque el religioso, óigame bien, el religioso siempre va a preguntar, ¿quién eres, Señor? Siempre va a encontrar una lógica. Porque Pablo era un hombre estudiado, tenía mucha letra, pero del Espíritu Santo nada. Por eso el que no tiene el Espíritu siempre va a estar preguntando, ¿y por qué esto? Y porque le va a querer encontrar lógica a las cosas sobrenaturales, a las cosas espirituales, porque no las puede entender. Pablo era muy religioso, apegado a la ley. Él mismo da en su testimonio que era fariseo de fariseos. Así que siempre el religioso va a estar preguntando, ¿quién eres, Señor? Y en el capítulo 9, vamos para que usted lo vea, capítulo 9 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Quiero que usted sepa lo que es el hombre natural y el hombre espiritual, porque estamos hablando de viviendo en el Espíritu. Sabemos que el apóstol Pablo, él mismo por su testimonio, dice que él era fariseo de fariseos, apegado a la ley, tenía mucha letra, conocía bien la palabra de Dios, pero como no tenía el Espíritu Santo de Dios, por eso es que él lo hacía conforme a su razonamiento, conforme le habían enseñado. Solamente así, pura letra. Y la letra, la instrucción es muy buena, gloria a Dios, el conocimiento es bueno, la información es buena. Pero el complemento es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Haga de cuenta que la información, el conocimiento es la mitad. La otra mitad es el Espíritu Santo de Dios, es la unción misma. Porque la unción sin conocimiento también erra la persona, se equivoca la persona. Pero cuando hay conocimiento y hay llenura, hay unción del Espíritu Santo, que lo que hizo Jesús con los discípulos, también primero les dio información, primero les dio conocimiento y después los llenó con el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo aquí vemos que él es, ¿quién eres? Eso es el religioso. Pero ahora vamos a ver el espiritual. Aquí mismo está en el capítulo 9. De Hechos. Pero en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Gracias, mi ayuda idónea aquí, mi esposa, ayudándome. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Estamos contentos. En el versículo 10, ahí aparece el espiritual. Gloria a Cristo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Mire, el religioso, ¿quién eres, Señor? Y el espiritual, heme aquí. Porque la Biblia dice que Jesús conoce a sus ovejas lo conocen a él, oyen su voz y le siguen, sin preguntar nada, sin buscarle lógica a las cosas, sin decir, o por qué, sino que simplemente dijo, heme aquí, porque él conocía la voz del Señor, estaba lleno del Espíritu Santo, después le dio las instrucciones, mira, ve a la calle derecha, allá está Saulo, Pablo, allá está, ora por él, que también en visión le mostró a él que iba a ir a Ananías. Usted la historia la puede ver, está hermosa esta historia, pero el punto es este, que el que es del Espíritu, conoce las cosas del Espíritu. Amén. El apóstol Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tirado. ¿Quién eres, Señor? Ananías. Ananías le dijo. Y él dijo, heme aquí, Señor. Y él recibió las instrucciones. Bendito sea el Señor. Este es solamente un ejemplo del espiritual
y el religioso. Aunque conocía la palabra de Dios, pero decía, ¿quién eres? Gloria a Dios, bendito. Espero que esto quede marcado en su corazón para que cuando oiga la voz de Dios, que esto es a través del Espíritu Santo, Amén. ahora en este tiempo, bendito sea el Señor, sepamos quién es el que nos está hablando. Porque son tres los que hablan. Habla el enemigo, habla nuestra propia carne, nuestro propio sentir, que eso viene de nuestra alma, y habla Dios. Por eso tenemos que escuchar la voz verdadera de Dios. Y esa voz verdadera, esa está en el desierto, gloria a Dios. Porque la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuanto más débiles somos, Él se hace más fuerte. Cuando comprendemos que lo necesitamos a Él. Cuando ya no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas, entonces viene Él. Él mismo dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién nos habla de eso? El Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria al que vive por toda la eternidad. Aleluya. Ahora vamos a la palabra de Dios en Tito para cerrar. Gloria a Dios. Capítulo 3. Recuerda, dentro de nosotros está el Espíritu Santo y nuestra naturaleza humana que se están oponiendo, se están peleando. El Espíritu Santo a revelarnos, a llevarnos a la eternidad y la naturaleza humana en los deleites temporales. Por eso dice el apóstol Pablo que los deleites temporales, estos van a pasar, un día se va a acabar todo, pero lo único que va a permanecer es lo eterno, lo celestial, bendito, y esto nos lo da el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo revelándonos las cosas celestiales y la naturaleza humana en las cosas materiales. ¿A cuál le vamos a hacer caso? Gloria a Dios. Capítulo 3 del libro de Tito. Bendito sea el Señor. En el versículo 3. Gloria a Dios. Porque nosotros también éramos, mire, está hablando en tiempo pasado. Éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Pero mire lo que dice el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, o sea, para el ser humano, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Y mire lo que sigue diciendo, esto es hermoso, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primero habla del lavamiento que nos limpia, habla de una regeneración, que la obra que Él comenzó en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, nos va a ir regenerando los malos hábitos, todas las malas palabras, todo lo que decías, el Señor va quitando todo eso, una regeneración, y luego habla de una renovación que nos va renovando día con día. Bendito sea el Señor, alabado sea su santo y bendito nombre. Bendito sea el Señor. El versículo siguiente, el 6, el cual dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es vital en la vida de un cristiano, el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que conocerlo, conocer la voz del Espíritu Santo. Él habla. Amén, aleluya. Él habla. La Biblia dice que Él habla. Y si la Biblia lo dice es que es cierto. Gloria. Cuando dice la palabra de Dios allá en el capítulo, en el libro de los Hechos, capítulo 13, cuando dice, y estos ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé. El Espíritu Santo habla. Primera de Timoteo 4:1 también dice, y el Espíritu habla y dice claramente que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. O sea que el Espíritu Santo de Dios habla. Sigue diciendo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Ahí está la llenura del Espíritu Santo de Dios. Vivir en el Espíritu para que podamos entender las cosas celestiales, las cosas de Dios, es vivir en el Espíritu. Y ya para cerrar, para sellar este estudio del día de hoy, nada más voy a decir solamente cuando Jesús
se enfrentó a las multitudes, lo que es la naturaleza humana y lo que es el hombre espiritual. Ya vimos el ejemplo de Pablo y Ananías, pero ahora vamos a ver, por ejemplo, en este tiempo, un artista, cuando ve multitudes, para él eso es éxito, es fama, es dinero, cuando ve las multitudes, un artista. Y un político, cuando ve las multitudes, para él significa poder, que él va a ganar. Eso es poder para un político. Pero mire, el hombre espiritual, nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que cuando él vio las multitudes, fue muy diferente, porque él dijo que él tuvo compasión por ellos, porque los veía como ovejas sin pastor. ¿Qué diferencia hay entre el hombre natural y el hombre espiritual? Que el hombre natural solamente se detiene en las cosas de esta tierra, en lo físico, en lo material. Pero Jesús va más allá todavía. Por eso nos dio el Espíritu Santo de Dios, para que veamos las cosas espirituales. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Claro, sin quitar los pies que estamos sobre la tierra también, porque todavía no estamos en el cielo. Sentido común. Gloria a Dios. Así que estamos en la tierra, pero seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, para que Dios controle nuestros pensamientos y siga controlando nuestros sentimientos. Seamos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Sean bendecidos. Una semana gloriosa, bendito sea el Señor. Saludos a los hermanos, a todos aquellos que nos escriben. Bendito sea el Señor. Me dijeron que le dijera que alguien se quedó con la duda de que los tres son los que escudriñan el corazón. El Padre escudriña el corazón, el Hijo escudriña el corazón y el Espíritu Santo escudriña el corazón. Así que le voy a dar los versículos. Primera de Crónicas 29:17. Para esas personas que me dijeron que los tres son los que escudriñan el corazón. Primera de Crónicas 29:17. Ahí está el Padre. Cuando el rey David dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Es el Padre escudriñando. El Hijo, Apocalipsis 2:23. Cuando dice: y sabrán, Jesús dijo, sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y Primera de Corintios 2:10 está el Espíritu Santo, cuando nos dice que el Espíritu Santo de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, escudriñando los corazones. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos contentos, estamos felices. Ebenecer, hasta aquí nos ha guardado el Señor. Sean benditos, que estén bajo la cobertura divina. Bendiciones.